Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro con Código Salud 21. Soy su presentador Alex S. González y hoy les traigo un tema que les va a fascinar. Muchos amigos de ustedes me han pedido que hable sobre este tema, cómo perder la grasa corporal, cómo bajar de peso. Y antes de comenzar a hablar del tema, quisiera sugerirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita que ven en la esquina para que sean alertados cada vez que publicamos un video nuevo. Dicho esto, quiero comenzar a hablar sobre este tema importante. Por muchísimo tiempo nosotros nos han dicho que el peso corporal no es más que un balance entre las calorías que entran y las calorías que salen. Y yo no estoy muy de acuerdo, hay parte de razón, pero no estoy muy de acuerdo con esta teoría, al menos no del todo. Y no estoy de acuerdo por la sencilla razón de que hay personas que comiendo la misma cantidad de alimentos responden de diferentes maneras y unos engordan más que otros. Yo no sé si ustedes han oído la frase que dicen: a mí hasta el agua me engorda, a mí hasta el aire me engordan. Y ¿saben qué? Tienen razón, porque no creo que el tema del peso corporal sea un tema tan sencillo como calorías que entran y calorías que salen. Esto es lo que siempre nos han enseñado. Sin embargo, hay un tema más importante que la caloría y es la hormona. Recuerden que el peso corporal, el metabolismo, la velocidad del metabolismo basal y cómo se procesan los alimentos, todo está estrechamente relacionado con el sistema hormonal. No importa la cantidad de calorías que usted se coma, si su sistema hormonal no está balanceado, usted engorda aunque tome agua. Y eso, amigos, es una realidad. Cuando alguien está sobrepeso y dice: a mí hasta el agua me engorda, yo le creo. Cuando alguien está sobrepeso y me dice: a mí hasta el aire me engorda, yo le creo. Porque no es solamente un balance entre calorías que entran y calorías que salen. Hay muchos factores en juego. Y yo quisiera hablar de algunos de esos factores más importantes. Hay un grupo de hormonas. Dentro de ellas hay alrededor de 6 o 7 que en el mundo científico se conocen al detalle, y hoy se sabe que el desbalance entre algunas de estas hormonas es capaz de producir obesidad o aumento de peso. ¿Cuáles son estas hormonas? La número 1 y la más importante es la insulina. Otra hormona importantísima en la regulación del peso corporal es el cortisol, la leptina, la lipasa hormonosensible, muy importante, el estrógeno, la testosterona y las hormonas tiroideas. Pero hoy quiero enfocarme, porque yo he hablado ya de la lipasa, he hablado de el cortisol. Hoy quiero enfocarme en el papel de la insulina en la ganancia de peso. Y solo para que tengan una idea, fíjense, si la insulina juega un papel preponderante, un papel importante en la ganancia de peso, que aquí les quiero poner un par de ejemplos y quiero que ustedes mediten conmigo. En primer lugar, tenemos una lata de Coca-Cola, una soda, y nos dice la información nutricional que una lata de Coca-Cola tiene 140 calorías. De esas 140 calorías, y aquí lo pueden ver, 140 calorías, 40 gramos son de carbohidratos. Para que una persona pueda hablar de restricción calórica, estamos hablando de menos de 100 gramos de carbohidratos al día. Ya una restricción calórica más seria, más responsable, se supone que el individuo consuma menos de 50 gramos de carbohidratos al día. Y ya una restricción calórica que roza ya y que establece la cetogénesis o la dieta cetogénica, estamos hablando de menos de 25 gramos al día. Fíjense que una sola lata de soda contiene cerca de 40 gramos de carbohidratos. Y si ustedes ven lo que dice al lado, en los requerimientos dietéticos, dice que también tiene 40 gramos de azúcar añadida en forma de fructosa. Y ese azúcar es el 78% de la cantidad de azúcar que usted se consume al día. Quiere decir que con una lata de Coca-Cola, prácticamente usted no necesita comer más nada al día, porque usted tiene ahí todo el carbohidrato que necesita para suplir las energías del cuerpo. Del otro lado tenemos 2 manos con almendras. Vienen siendo cerca de 28 a 30 almendras, semillas de almendra. Y nos dice que de 28 a 30 semillas de almendra
nos aportan 162 calorías, mucha más caloría que la Coca-Cola. De esas calorías, 117 calorías son de pura grasa, grasa natural, grasa de la buena, grasa de la que el cuerpo necesita, grasa de la que no nos sube el colesterol ni nos hace daño. Y nos dice que tiene 6 gramos de carbohidratos y 3 gramos de fibra, quiere decir que tiene una concentración, una cantidad de carbohidrato neto de 3 gramos. Ahora, les voy a hacer una pregunta y quiero que ustedes me contesten. ¿Cuál de los dos ustedes creen que engorda más? ¿Una lata de soda o 28 semillas de almendra? Definitivamente la soda engorda, la almendra no engorda. Y tenemos la misma cantidad de calorías, ¿no es cierto? Pero voy a ir un poquito más allá. Les voy a poner un ejemplo un poco más duro y difícil de entender. Tenemos la soda de dieta, que tiene 0 calorías. Y vamos a quedarnos con las mismas almendras. 162 calorías, de 28 a 30 semillas de almendra. ¿Cuál de estos dos alimentos ustedes creen que está relacionado con el aumento de peso, la obesidad, el síndrome metabólico, aumento en la incidencia de enfermedades cardíacas, cerebrovasculares y todo tipo de trastornos metabólicos? ¿La almendra? No. Sin embargo, la almendra tiene 162 calorías. Y esa soda de dieta que tiene 0 calorías, se ha demostrado científicamente que aumenta de peso, produce síndrome metabólico, acelera la prediabetes y acelera la aparición de la diabetes tipo 2. Sin embargo, no tiene calorías. Porque, amigos, les repito la idea, no se trata de la caloría. Se trata del índice insulínico, del índice glicémico y de la carga glicémica que tiene cada producto. Todo esto se combina en una fórmula y es la que produce estos trastornos metabólicos. Solo para que tengan una idea, el tejido adiposo o el tejido graso, lo que se conoce como la grasa, la manteca corporal, es un tejido permanente. Quiere decir que una persona delgada tiene la misma cantidad de tejido graso que una persona obesa. La misma cantidad. Ahora, ¿qué pasa? Que ese tejido adiposo se llena o se vacía. Se llena o se vacía. A no ser que usted se haga una liposucción y extraiga ese tejido adiposo, pero por supuesto eso no va a compensarle ni a arreglarle su trastorno metabólico. Ahora, existen 3 vías por las que el tejido adiposo logra interactuar con el resto del cuerpo. 2 que entran grasa al tejido adiposo y una que extrae la grasa del tejido adiposo. Esas 2 que entran están representadas aquí con flecha roja. Es la de novo lipogenesis o formación de grasa nueva a partir de azúcar, carbohidratos, glucosa, entre otras palabras. Y la insulina lo que hace es coger esta azúcar, esta glucosa, e introducirla dentro del tejido graso. Ese es el trabajo de la insulina. Y no solamente eso, sino que también la insulina es capaz de reesterificar la grasa y esa grasa que usted consume, introducirla en la manteca abdominal, en el tejido adiposo corporal. Ahora bien, hay un mecanismo por el cual esa grasa sale del tejido adiposo. Y ese proceso se conoce como lipólisis, que es destrucción de la grasa. Sacar la grasa para utilizarla como fuente de energía. Ahora bien, cuando usted está comiendo y usted está produciendo insulina cada vez que come, la insulina inhibe el proceso de lipólisis. La insulina infla, hincha, llena, alimenta el tejido adiposo. Y no solamente lo alimenta, sino que evita que ese tejido adiposo adelgace y retorne a su tamaño normal. Así es como aparece la obesidad. Pero ¿cuál es la principal hormona responsable de que nosotros aumentemos de peso? Hay varias, pero la más importante y de la que quiero hablar en el día de hoy es de la insulina. Por eso es que las personas que tienen síndrome metabólico, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 o prediabetes, aumentan de peso exponencialmente. Entonces, cuando la persona aumenta de peso no se vuelve diabética. No, eso es un mito. Todo lo contrario. La persona
porque tiene resistencia a la insulina y porque la insulina está metiendo y engordando al tejido adiposo, es que la persona aumenta de peso. Y este concepto es importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reconocer que si aumentamos de peso es porque estamos produciendo demasiada insulina. Es porque la dieta que nosotros tenemos tiene un índice glicémico muy alto, sube mucho el azúcar en la sangre, tiene una carga glicémica muy alta, es decir, con pequeñas cantidades hacemos que se dispare la producción de insulina. Y no solamente eso, sino que tiene un índice insulínico alto. Es decir, son alimentos que no solamente aumentan el azúcar en la sangre, sino que también aumentan la producción de insulina por parte del páncreas. Señores, no estamos hablando de calorías, estamos hablando de índice glicémico, carga glicémica e índice insulínico de los alimentos, que es algo totalmente diferente. Entonces, ¿cuál es la solución para revertir este proceso? Para que deje de entrar manteca al cuerpo y para que se active la lipólisis, para que nosotros podamos quemar esa grasa corporal. Bueno, la solución es sencilla. Ayuno intermitente, porque el ayuno intermitente es lo único que mantiene la insulina a raya. Fíjense, esto que ustedes ven aquí es lo que nosotros hacemos todos los días. Desayunamos, merendamos, almorzamos, merendamos, comemos y antes de acostarnos comemos algo también para no acostarnos con el estómago vacío. Lo que pasa es que cada vez que usted come, usted produce insulina. Y nos pasamos el bendito día produciendo insulina, exprimiendo al páncreas para que produzca insulina, y produzca insulina, y produzca insulina. Y comemos pan, y galletas, y chips, y cookies, y helado, y arroz, y papa, y boniato, y plátano frito, y yuca. Muchos carbohidratos. Mucho carbohidrato. Y entonces el páncreas se ve forzado a producir insulina, a producir insulina, a producir insulina. Y esta insulina es la que hace que siga entrando sustancias al tejido adiposo. Y el tejido adiposo engorda y crece. Ahora, ¿cuál es el primer paso para revertir este proceso? Para que se produzca la lipólisis, para que en vez de entrar, salga. Para que el balance sea negativo. Que sea más lo que salga que lo que entra, disminuir la producción de insulina. Y aquí el ayuno intermitente juega un papel fundamental. Porque cuando usted come una o dos veces al día en un periodo de ventana de 6, 7, 8 horas, depende del tipo de ayuno que usted haga. Yo sugiero mucho el esquema 16-8, 16 horas de ayuno, 8 horas de ventana para comer, pero por supuesto no come cualquier cosa, vamos a hablar de eso en un minuto. Usted produce menos insulina. Entonces se invierte la fórmula. El adipocito, en vez de engordar, comienza a reducir su tamaño porque usted está dejando que el proceso de lipólisis, utilizando esa grasa como fuente de energía, porque no está la insulina presente, y cuando no está la insulina, o la insulina está a niveles muy bajos, usted comienza a liberar esa grasa que tiene en el cuerpo y la comienza a utilizar como energía. ¿En qué se convierte la grasa al final? Se convierte en dióxido de carbono y en agua. Quiere decir que usted, a través de la respiración, usted bota, solamente con respirar, usted bota esa grasa excesiva que tiene en el cuerpo. Pero fíjense, es un problema hormonal no calórico. Olvídese de las calorías. Todo está en el índice glicémico, en la carga glicémica y en el índice insulínico. Vamos a la segunda parte del control de la insulina. Cuando usted hace un ayuno y usted va a romper ese ayuno, usted no puede comer cualquier cosa. Usted tiene que cambiar cantidad por calidad. Y aquí les muestro una tabla que nos hace la correlación entre el índice insulínico, el índice glicémico, es decir, cuánto sube el azúcar y cuánto sube la insulina, un macronutriente, comparado con otro. Y aquí tenemos el carbohidrato. Fíjense el pico insulínico que hace el carbohidrato. El carbohidrato se convierte casi 100%. Bueno, hay quien dice que es entre un 90 y un 100% en glucosa, en azúcar. Quiere decir que ese pan que usted se come, esa soda que usted se toma, ese arroz que usted se está comiendo, ese plátano frito que usted se está comiendo, ese jugo de naranja que usted se está tomando, pasa directo a la sangre
y produce un pico insulínico, un pico glicémico, sube el azúcar muy rápidamente y sube la producción de insulina rápidamente por parte del páncreas para poder deshacerse de ese exceso de glucosa. Y eso se consigue cuando usted come carbohidratos. Cuando usted come carbohidratos. Ahora, cuando usted come proteínas, eso no pasa, porque la proteína solamente un 50% se convierte en glucosa que va a ser utilizada y procesada. Y no solamente eso, sino que fíjense, el tiempo que demora, casi el doble que demora esa proteína en la sangre siendo procesada por el hígado para convertirse en la glucosa que usted necesita. Quiere decir que el índice glicémico y el índice insulínico de la proteína es la mitad de lo del carbohidrato. Es un azúcar, prácticamente es un azúcar, porque eso se convierte en azúcar que usted consume, que no le va a producir un pico insulínico, que no le va a producir un pico glicémico y que le va a durar más tiempo en sangre, es menos volátil. Ahora bien, si usted compara la proteína con la grasa es el alimento que menos estimula la producción de insulina, que más tiempo está en la sangre produciendo energía y por supuesto es mucho más saludable. Claro, no todas las grasas, no estamos hablando de la grasa esta industrial, el aceite de vegetales, el aceite de maíz, el aceite de soya, no es ese tipo de aceite procesado industrialmente. Estamos hablando de la manteca de coco, estamos hablando del aceite de aguacate, estamos hablando de la mantequilla de vaca alimentada con pasto, estamos hablando del aceite de oliva extra virgen, en fin, estamos hablando de grasas saludables. Aportan mucha más energía, aportan mucho más calorías, pero sin embargo no dispara la producción de insulina, no produce un aumento del azúcar en la sangre, no produce una carga glicémica alta que el cuerpo no pueda manejar. Entonces, ¿hacia dónde debemos enfocarnos? Hacia los vegetales, las verduras, las frutas que tienen bajo índice glicémico y baja carga glicémica y las grasas naturales y por supuesto las proteínas limpias. ¿Qué debemos hacer para perder la grasa corporal? Aquí tenemos 3 pasos sencillos. Fíjense, estos 3 pasos lo que hacen es engañar el cuerpo y manipular las hormonas del cuerpo de tal manera que usted no siga engordando, sino todo lo contrario, que pierda peso. Ahora, ¿cómo usted pierde peso? Número 1, y el más importante de todos, ayuno intermitente, amigos. Ayuno intermitente. Lo único que mantiene la insulina a raya es el ayuno intermitente. Repito, es una idea que usted tiene que absorber. Cuando nosotros ayunamos intermitentemente, cambiamos la frecuencia, el horario y la cantidad de carbohidratos y azúcares que comemos para cambiarlo a una nueva frecuencia y una nueva realidad donde vamos a comer calidad, no cantidad. Vamos a ingerir alimentos que no produzcan picos insulínicos altos, que no aumenten el azúcar y que por supuesto nos provean energía todo el tiempo que estamos sin comer. Yo sugiero el horario 16-8. Yo personalmente hago casi 3 o 4 veces a la semana, 23 horas de ayuno. Me va súper bien, estoy súper saludable, súper energético y la grasa corporal la tengo en el mínimo. Una dieta con bajo índice glicémico, baja carga glicémica y bajo índice insulínico. Y en tercer lugar, muy importante, el ejercicio físico. ¿Por qué? Porque amigos, cuando nosotros hacemos ejercicio físico, y les repito la idea, no hay que ir a un gimnasio. Simplemente caminar rápido, 25 a 30 minutos al día, 5 veces a la semana. Cuando usted moviliza todos los músculos, el azúcar entra por otra vía al músculo y no necesita insulina. Y la mejor forma de bajar el azúcar en la sangre, y esto es un consejo que les doy para los amigos que se les va la mano y les sube un poco el azúcar en la sangre, tome agua y camine. Si usted toma agua y camina, a usted le baja el azúcar naturalmente. Bueno, esta misma fórmula es la que aplicamos aquí con el ejercicio físico. Con el ejercicio físico hacemos un bypass. No necesitamos la insulina para que esa glucosa
entre al músculo y sea utilizada como fuente de energía. Y ese exceso de glucosa enseguida baja en sangre a límites normales. Pues bien, amigos, esto era todo lo que tenía para hoy. Espero que este video haya resultado de interés para ustedes. Como siempre lo sugiero, suscríbase a mi canal para que se mantenga actualizado sobre temas de salud importantes para usted y los que lo rodean.